Ha sido interesante, ¿no? Las charlas que hemos escuchado, he disfrutado muchísimo. Y como se dijo, eh, van como agregándose uno tras el otro, como construyendo tema sobre tema, porque estamos hablando de lo mismo. ¿Y cuál es el lema aquí? Ahora sí, me gustó fuerte, claro, liderados para liderar. No quiero decirlo mal. Y es bueno recordar esa frasecita, liderados para liderar, porque necesitamos ser liderados toda la vida. Nunca dejamos de ser liderados. Necesitamos siempre otras personas que estén con nosotros en el liderazgo. Y especialmente necesitamos el líder de líderes siempre encima de nosotros. No solamente porque es Dios soberano, sino porque debe ser así en nuestro sentir, en la práctica de nuestras vidas. La vida es una escuela. No sé si han observado cualquier grupo de niños jugando. ¿Qué ocurre? Pelea, bien. Algo se rompe. Debe ser un padre que habló. ¿Qué más? Se divierten. Hay alguien positivo. Muy bien. Se matan a palos, dijiste. Eso es un adolescente hablando. ¿Qué más? Siempre hay un cabecilla, un líder. Esa era la respuesta que quería. Eh, sí, fríamente calculado, calculo. Es maestra. Muy bien, muy bien. Siempre aparece un líder. Eh, Innato, nace, pero también la vida es una escuela. Eh, la familia, hoy ayer hablando con alguien decía que era de una familia grande, de 5 hermanos, y cómo influyó en su formación. Y ve la diferencia en otras personas que no tuvieron esa bendición, que hay un solo hijo, quizás dos, pero él decía, por ejemplo, siempre hay uno en la vuelta. Pero otra cosa es que siempre cuando hay varios, va apareciendo un caudillo, un líder, alguien que muestra esos rasgos y los va desarrollando. Es el chico que dice, vamos a hacer esto o aquello. Y todos lo siguen. Llega un adulto y dice, ¿qué están haciendo? Y él dice. También si quiere que otro haga algo, se lo dice. Puede ser mandón, pero dirige el grupo y es un líder. Y en la iglesia, en cualquier grupo, eso va ocurriendo. Pero ese niño que está mostrando esos rasgos necesita a alguien que también esté sobre él. Necesita su madre, su padre, necesita su educadora, si está en un CAIF, en un jardín.
necesita a alguien para guiarle. ¿Qué ocurre con el chico que no tiene nadie que le ponga límites? Hace lo que quiere. Por aquí escuché un... No sé qué quiso decir con... un infierno era. Sí, puede llegar a ser ese chico muy agresivo que hace bullying en el recreo. El líder, por más líder que sea, necesita a alguien que lo lidere, que le marque límites y que le dé también buenos modelos y modales para el liderazgo. Todos necesitamos un líder, necesitamos ser liderados para así aprender a poder liderar con propiedad, para no ser déspotas en el liderazgo. Con Carlos y con Mauricio hemos visto muchas cualidades de carácter de un buen líder. Me encanta Josué y con Mauricio lo vimos en la previa y después pulido ya entrando a liderar en el primer capítulo de Josué. Pero me gustaría pensar ahora qué necesita aprender un niño, un joven, para ser un buen líder. El adulto, ¿qué necesita recordar para ser un buen líder? Entonces vamos a buscar en Mateo capítulo 8. Tenemos un caso aquí de un centurión romano y aprendemos algo muy importante de este hombre. Y vamos a leer y buscar quiénes son los líderes en el pasaje y qué cualidades sobresalen. Mateo capítulo 8, versículo 5. Al entrar Jesús en Capernaum, se le acercó un centurión y le rogó: Señor, mi criado yace en casa, paralítico y con muchos sufrimientos. Jesús le dijo: iré a sanarlo. El centurión le respondió: Señor, yo no soy digno de que entres a mi casa, pero una sola palabra tuya bastará para que mi criado sane. Porque yo también estoy bajo autoridad y tengo soldados bajo mis órdenes. Si a uno le digo que vaya, va. Y si a otro le digo que venga, viene. Y si le digo a mi siervo, haz esto, lo hace. Al oír Jesús esto, se quedó admirado y dijo a los que lo seguían: de cierto les digo que ni aun en Israel he hallado tanta fe. Yo les digo que muchos vendrán del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos, pero los hijos del reino serán arrojados a las tinieblas de afuera. Allí habrá llanto y rechinar de dientes. Luego dijo Jesús al centurión: ve y que se haga contigo tal y como has creído. Y en ese mismo momento, el criado del centurión quedó sano. Hermoso este relato.
especialmente los resultados, ¿no? Qué bueno. Pero aprendemos. Hay líderes aquí, más de uno. ¿Quiénes son? El centurión, porque dice, digo a este y lo hace, y no, ven, viene, va. ¿Quién más muestra ser líder? Jesús. Claro, no lo vemos aquí, pero está ahí. Así que tenemos a Jesús y tenemos al centurión que nos van a dejar algunos parámetros muy interesantes para un buen líder. ¿Qué cualidades ven ustedes en el centurión? ¿Qué cualidades mostró Jesús o señaló Jesús en el centurión? Recalcó su fe. Exactamente. ¿Algo más vemos? Humildad. ¿En qué? Bien. Muy bien. Y en otra cosa también. Ahí va. No soy digno de que entres a mi casa. Bien. ¿Y algo más? Sensibilidad por el siervo. Eso está buenísimo. ¿Algo más? Comprendía cómo funcionaba el sistema jerárquico. De los judíos, ¿no? Bueno, lo suyo. Ajá. Muy bien. Sí. Estaba bien ubicado el muchacho. Perdón, un sistema jerárquico que entendía que si funcionaba para él, que para Jesús también podía funcionar. Porque le dice, bueno, dice al principio, yo si tengo a alguien le digo que vaya, va. Tú le dices que sea sano, va a ser sano. Exacto. O sea, era aplicable totalmente para un sistema militar como para la fe quizás. Uh-huh. Sí. Y dentro de este sistema militar en que él estaba, él era líder, pero a su vez era liderado. Como liderado, él era sumiso, porque cuando él recibía órdenes, él tenía que acatar. Y cuando daba órdenes, aquel tenía que acatar. ¿Verdad? Interesante estos principios que queremos ir mirando. Pero vamos a empezar con su humildad, que es lo primero que salta a la vista, me parece, en este pasaje. Versículo 8, cuando dice, Señor, yo no soy digno de que entres a mi casa. No soy digno. Yo diría que para las apariencias no tenía nada que ver. Porque aquí tenemos un funcionario romano, un jefe sobre quizás 100 soldados, tenía su autoridad, representaba la autoridad del imperio romano que estaba dominando sobre ese lugar. Entonces, él es la autoridad ahí. La apariencia de Jesús y sus discípulos, ¿cuál sería? Jesús, otro judío más, porque no llevaba una vestimenta que lo distinguiera, no era
un sacerdote con su ropaje espléndido, especial. Era un carpintero, un hombre común y corriente. Sus discípulos, los que andaban con él, también pescadores, varios de ellos. No eran de la élite de las clases sociales de Israel. Y aunque lo fueran, los israelitas estaban bajo la pata, por así decirlo, de los romanos. Entonces, ¿por qué el centurión dice, no soy digno de que entres a mi casa? Y es interesante porque cuando vamos a Lucas, el relato en Lucas, agrega que este hombre ni siquiera se presentó ante Jesús. Mandó allegados judíos, amigos, que fueran a pedir a Jesús que sanara a su siervo. O sea que él ni siquiera se presentó delante de Jesús y mandó decir a través de aquellos hombres, según Lucas 7, que él no era digno de presentarse delante de Jesús. Entonces pienso, ¿qué le hizo pensar esto? ¿Por qué se humilló tanto como centurión romano frente a Jesús, un judío común y corriente? Aparentemente. ¿Qué sabía el centurión acerca de Jesús? Lamento decirles que no sé. Porque la Biblia no nos dice. La Biblia no nos dice qué había visto, qué había oído. Lógicamente, algo tiene que haber visto y si no, oído acerca de Jesús. Como para saber, en esta situación desesperante de mi pobre siervo, moribundo, este es el hombre que lo puede ayudar. Y fue. Interesante. Pero también, versículo 8, dice, una sola palabra tuya bastará para que mi criado sane. Esto es fantástico. Una sola palabra. Puedes decir, sane, y quedará sano. Eso es lo que está diciendo este hombre. Una sola palabra. No creo que haya estudiado Génesis capítulo 1. Es posible, pero lo dudo, siendo centurión romano. O sea que no sabía de este Dios creador que con una palabra creó cielos y tierra y todo lo que en ellos hay. No lo sabía, pienso. Y Juan capítulo 1, donde nosotros leemos del Verbo que creó todas las cosas con su palabra, tampoco estaba escrito todavía. Incluso Juan era uno de esos discípulos ahí. Y era un discípulo en pañales. Así que de ahí tampoco aprendió. Pero algo había visto, algo había oído de que ese Jesús, con una palabra, podía sanar a su siervo. Notable. Versículo 9 es la explicación de su concepto.
Yo también estoy bajo autoridad y tengo soldados bajo mis órdenes. Si a uno le digo que vaya, va, y si a otro le digo que venga, viene. Y si le digo a mi siervo, haz esto, lo hace. La autoridad lo tenía clarito en su función como centurión. Conocía bien lo que era la autoridad, que él tenía que obedecerla y él cuando ejercía su autoridad le tenían que obedecer. Lo tenía clarito. Y es bueno que nosotros lo tengamos clarito también. Que cuando Dios nos manda algo, hacelo. Él es la autoridad. Necesito obedecer. Si pienso liderar el pueblo de Dios, voy a tener que ser obediente a lo que Él me dice en su palabra. Porque no estoy liderando y estableciendo iglesias a lo Ken. Mamma mía. No, estamos liderando bajo la autoridad de la palabra de Dios. Y todo lo que hacemos debe ser regido por la palabra de Dios. Ella es nuestra autoridad. El centurión ha captado esta autoridad absoluta de Jesús, quien es aparentemente inferior a él, pero que él ha descubierto que es superior a él. Y él se coloca humildemente bajo su autoridad. Incluso eleva a Jesús al máximo. Tú puedes hacerlo con una sola palabra, sin moverte. ¿Qué concepto? Bueno, eso es la humildad de este hombre centurión. Pero dentro de esta humildad está su sumisión. Dice, yo también estoy bajo autoridad. Y el concepto que todo líder necesita tener claro. Seré líder, pero soy liderado. Tengo mi líder también. Puede ser un líder humano o varios, y sobre todo tengo a Dios como líder supremo. Muy de la mano con la sumisión es el respeto. Vamos a leer en Efesios capítulo 5. Efesios capítulo 5, versículo 21. Es un versículo bien cortito. Esta versión, la Reina Valera contemporánea, dice, cultiven entre ustedes la mutua sumisión en el temor de Dios. Cultiven entre ustedes la mutua sumisión en el temor de Dios. Y vamos a seguir leyendo porque vemos que en todas las áreas de nuestras relaciones sociales se precisa sumisión. Dice, ustedes las casadas, hay unas cuantas aquí, incluyendo mi esposa. Bueno, las casadas, honren a sus propios esposos como honran al Señor. Reina Valera 60 dice,
sujetas, sean sujetas a sus esposos. Porque el esposo es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Ahí ya entendemos qué clase de autoridad ejerce el hombre con su esposa. Es como Cristo y la iglesia. O sea que no debe ser un déspota. Así como la iglesia honra a Cristo, así también las casadas deben honrar a sus esposos en todo. Esposos, amen a sus esposas, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla. Él la purificó en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo como una iglesia gloriosa, santa e intachable, sin mancha ni arruga ni nada semejante. Así también los esposos deben amar a sus esposas como a su propio cuerpo. El que ama a su esposa se ama a sí mismo. Nadie ha odiado jamás a su propio cuerpo, sino que lo sustenta y lo cuida como lo hace Cristo con la iglesia. Para esto existe entonces liderazgo, para sustentar, cuidar, como lo hace Cristo con la iglesia. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por eso el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán un solo ser. Grande es este misterio, pero yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de ustedes ame también a su esposa, como a sí mismos, y ustedes, las esposas, honren, estén sujetas a sus esposos. Notamos, como muchas veces se hace notar, el esposo no sujeta a su esposa. Es la esposa que voluntariamente de su parte toma esa posición. Pero también en el capítulo 6, versículo 1, dice, hijos, obedezcan a sus padres en el nombre del Señor, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y tengas una larga vida sobre la tierra. Así que esto se extiende a la familia, a los hijos. Ustedes los padres, no exasperen a sus hijos, sino edúquenlos en la disciplina y en la instrucción del Señor. Así que los padres, frente a sus hijos, también tienen que portarse bien. Versículo 5. Ustedes los siervos obedezcan a sus amos terrenales con temor y temblor y con sencillez de corazón, como obedecen a Cristo. No actúen así solo cuando los estén mirando, como los que quieren agradar a la gente, sino como siervos de Cristo que de corazón hacen la voluntad de Dios. Cuando sirvan, háganlo de buena gana como quien sirve al Señor y no a los hombres, sabiendo que cada uno de nosotros, sea siervo o libre, recibirá del Señor según lo que haya hecho. Ustedes, los amos, hagan lo mismo con sus siervos. Ya no los amenacen. Está complicada la cosa. Amenacen. Como saben, el Señor de ellos y de ustedes está en los cielos y Él no hace acepción de personas. Así que esto de la sumisión es algo que tiene que estar en todas nuestras relaciones en la vida, en nuestra casa, en nuestra familia y también en el colegio, la escuela, el liceo,
en el trabajo, en todo lugar donde estemos. Esta cualidad de la sujeción, de honrar, de ceder al otro, debe estar incorporado en nuestro ser. Y si somos líderes, esto es fundamental. No soy yo y nadie más, sino que Dios es el soberano y hay todo un grupo de personas en el mundo, en mi alrededor, que son más que yo, que son líderes míos. Y yo debo mostrar honor y respeto. ¿Qué ocurre cuando esto no sucede? ¿Qué ocurre cuando un niño, ese niño líder, no recibe los parámetros en qué actuar y cómo actuar? ¿Qué ocurre con ese niño cuando crece y es ya un adolescente? Cuando es un joven, cuando va al trabajo o está estudiando en universidad. ¿Cómo va a ejercer su liderazgo, su rasgo de liderazgo? Muchas veces ocurre que terminan siendo, usando una palabra que ya hemos dicho un par de veces, un déspota. Va a tratar mal a los demás. Va a querer pechar a los demás. Es crítico, impaciente. Y diríamos, llega a ser una persona tóxica. Eso es moderno, ¿no? Y algo tóxico intoxica todo el entorno. ¿Queremos ser así? Obviamente que no. Entonces tenemos que cuidarnos de aprender a ser respetuosos de los demás, a bajar el tono y a ceder para hacer lo que otros quieren hacer. A menos, por supuesto, que sea algo incorrecto, inmoral. Entonces sí, tenemos que ser firmes y mantenernos en lo que entendemos que es la verdad. Pero igualmente, como dice en 2 Pedro, de manera respetuosa, dando razón de la fe que tenemos, pero con humildad y con respeto, siempre. Esto tiene que caracterizarnos. Eunice, y ya le advertí anoche que estábamos en una charla y salió este tema, y dije, no me saques el mensaje para mañana. Pero era un grupo pequeño ahí. Eunice decía a nuestros hijos y ha dicho a muchos de los jóvenes, dice, fíjense cómo es la muchacha en su casa. Fíjense, muchachas, cómo es el muchacho en su casa, cómo habla con sus padres y con sus hermanos. Porque así como habla a sus padres y a sus hermanos, te va a hablar a vos y a los hijos. Porque las mismas cualidades que está mostrando en su casa, las va a mostrar más adelante. Entonces es bueno tener ese principio escondidito por la manga y cuando están pensando en alguien, saquen el trencito
y lean este consejo de Eunice Bauman de Russell. Bien. Volviendo a Mateo capítulo 8, el versículo 9, la segunda parte. Quiero enfocarme un poquito en este orden de autoridad. Yo también estoy bajo autoridad, tengo soldados bajo mis órdenes. Si a uno le digo que vaya, va, y si a otro le digo que venga, viene, etc. Así que tenemos a este centurión que está consciente de que él está bajo autoridad y así también él tiene otros bajo su autoridad. Y él está en medio. Y es bueno recordar esto cuando estamos funcionando. Siempre hay alguien por encima mío. Y siempre hay alguien que me está siguiendo, a quien estoy liderando. De repente no estamos pensando en autoridad y en mando, porque no estamos en un contexto militar como este centurión. Pero sí estamos liderando, estamos guiando otras personas en el desarrollo de su vida espiritual. Y entonces estamos sugiriendo cosas, estamos enseñando cosas, y a veces tenemos que decir, no hagas eso. Y decir un porqué. O hace esto y dar un porqué. O sea que la persona está bajo nuestra atención, nuestro cuidado. Pero también estoy recibiendo. Y cuando alguien me dice, Ken, ¿qué dijiste? Fíjate cómo dijiste aquello. Lo mataste al pobre. Estoy dispuesto a recibir esta corrección, esa llamada de atención. O me creo fuera, más allá de corrección. Y esto es importante. El centurión reconoce que él está bajo autoridad y está dispuesto a aceptar esa realidad. Jesús dijo en Lucas 22, versículo 24, los discípulos tuvieron una discusión en cuanto a quién de ellos sería el mayor. ¿Les ha pasado? En la cancha de fútbol, ¿quién va a ser capitán? ¡Yo! Y todos quieren ser capitanes, ¿verdad? Bien. ¿Quién iba a ser el mayor? Pero Jesús les dijo, los reyes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que tienen autoridad sobre ellas son llamados benefactores. Qué lindo nombre. Pero entre ustedes no debe ser así, sino que el mayor entre ustedes tiene que hacerse como el menor, y el que manda tiene que actuar como el que sirve. Porque ¿quién es mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? ¿Acaso no es el que se sienta a la mesa? Sin embargo, yo estoy entre ustedes como el que sirve.
En otra parte, Jesús decía, advertía, no busquen los primeros asientos en las fiestas. A veces nosotros en las reuniones lo aplicamos y entonces nadie se siente adelante y todos están sentados allá en el fondo. Pero Jesús no dijo en la reunión, Jesús dijo en las fiestas. Y es una cosa tan natural en nosotros, ¿no? Querer ese lugar donde nos sirven. Cuando nos leen la lista de personas que tienen que servir la mesa, ¡oh, me tocó! Nos gusta estar sentados y recibir los platos, ¿verdad? Y bueno, si toca lavar los baños, limpiar los baños, peor todavía, ahí desaparecemos, ¿no? Pero el Señor está diciéndonos, el mayor honor es servir a los demás. Y esto va a marcar una diferencia. Nos va a marcar como seguidores, discípulos de Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús era así. Jesús fue alguien que servía. Estaban todos los discípulos en la mesa en la última cena y estaban todos allí con las patas sucias. Habían andado todo el día en las calles polvorientas de Israel y han llegado y lo normal era que algún sirviente, alguien en la casa, lavara los pies de los que llegaban. Pero ese día estaban entre ellos, no había nadie, ningún dueño de la casa. Entonces, ¿quién lo iba a hacer? ¿Algún voluntario? Y están todos ahí listos para comer. Pero ¿quién se levanta a lavar los pies? Jesús. Y lo interesante es que allí estaba la palangana, había agua, había toalla, estaba todo ahí, o sea, el que alquiló el lugar para los discípulos y Jesús había dejado todo dispuesto. Lo único que se olvidó de dejar el sirviente. Jesús toma ese lugar. ¿Sería yo? ¿Serías vos? No, yo soy el líder. A ver, y señalamos a otro para que lo haga. Y así en muchas cosas en la vida práctica de las iglesias, podemos estar pisando un piso, caminando sobre un piso que está lleno de pasto, de tierra, porque, bueno, llovió la noche antes y entonces cuando entramos a la reunión enchastramos todo. Y estamos felices y contentos con todo, hecho un chiquero. Y son pocos los que van a buscar una escoba para limpiar o un trapo de piso para secar. Y es una cosa tan sencilla. Pero qué lindo cuando practicamos nuestro liderazgo con esos pequeños actos de servicio. Va a ser fundamental. Y alguien seguramente va a ver. Y a veces, cuando lo he hecho, viene alguien y me dice, pero vos no podés hacer eso. Y siempre digo, ¿y por qué no? ¿Por qué no? Gracias a Dios tengo salud, la columna no me está embromando, lo puedo hacer. Y lo debo hacer también. Así como todos debemos estar dispuestos a servir. Jesús decía, entre ustedes no debe ser así. Hacerse
como el menor, el que manda como el que sirve. Yo estoy entre ustedes como el que sirve. Entonces no estamos hablando de una cadena de autoridad, de mando. Estamos hablando de una cadena de servicio mutuo, de ayudarnos unos a otros. Jesús es el hacedor de los discípulos. Él es el mentor, es el maestro. Y lo hizo perfectamente con su acto de lavar los pies de los demás. No nos olvidemos de lavarnos los pies los unos de los otros. No se olviden del jabón. Hay otra cualidad interesante de este hombre en el versículo 10 de Mateo. Al oír esto, Jesús se quedó admirado y dijo a los que lo seguían: de cierto les digo que ni aun en Israel he hallado tanta fe. La cualidad, fe. Versículo 13, dijo Jesús al centurión: ve y que se haga contigo tal y como has creído. Tal y como has creído. Así que aquí tenemos un centurión de gran fe, una fe que supera la fe encontrada en el pueblo escogido de Israel. Tal es así que Jesús dice: muchos de los hijos del reino van a estar en el infierno, cuando muchos de los pueblos de las naciones van a estar adentro. ¿Por qué razón? La fe. Porque creyeron. Una gran verdad. Van a haber muchos hijos de creyentes en el infierno, porque no pusieron su fe en el Señor Jesús. Porque Dios no tiene nietos, tiene hijos. Tiene personas que personalmente ponen su fe en el Señor Jesús. Y nosotros debemos ser personas que mostramos fe. Ya lo vimos en la vida de Josué, que mostró fe en su Dios. Cuando los demás dijeron: no podemos entrar, él junto con Caleb dijeron: sí podemos. ¿Por qué? ¿Se acuerdan? Ahí está. Jehová está con nosotros. Mayor es el que está con nosotros que el que está con ellos. No olvidemos eso. El Señor está con nosotros. Y tenemos que tener fe. Tenemos que creer, confiar en las situaciones difíciles de nuestras vidas. Cuando parece que todo va en contra y no hay resultados, tenemos que persistir. Porque el Señor dice: mi palabra no volverá vacía. Entonces, aunque no pase nada, sigamos sembrando. Sembrando con oración, por supuesto. Porque la oración es el arado que va cortando y abriendo la tierra. Pero sigamos con fe en el Señor. Hay un versículo interesante volviendo a Lucas capítulo 7. Buscamos versículos porque eso nos ayuda a mantenernos atentos. Lucas 7, versículos 29 y 30.
Al oír esto, todo el pueblo y los cobradores de impuestos reconocieron la justicia de Dios y se bautizaron con el bautismo de Juan. Y versículo 30, pero los fariseos y los intérpretes de la ley rechazaron el propósito de Dios respecto de sí mismos y no fueron bautizados por Juan. ¿Qué versículo? Los líderes religiosos, los que conocían la ley, delante y atrás, arriba, abajo, rechazaron el mensaje de Juan el Bautista, que era muy sencillo. Arrepiéntense de sus pecados, porque el reino de los cielos está cerca. Y dijeron, no tenemos nada de qué arrepentirnos. Se autojustificaban. Pero el Señor busca personas de fe. La fe va junto con humildad y con sumisión. La humildad y la sumisión van junto con la fe. Son tres palabras que interactúan entre ellas. Si tengo fe en Dios, si creo su palabra, voy a hacer lo que Él me dice. Cuando no lo hago, cuando desobedezco, es porque creo que mi opinión es mejor que la opinión de Dios. Entonces necesitamos estas tres palabras: sumisión, humildad y fe. Romanos 1, versículo 5 habla de la obediencia de la fe. La obediencia de la fe era el mensaje del Evangelio. Y Hebreos también, capítulos 3 y 4, hablan de Israel y su desobediencia. Y está la ecuación esta: la desobediencia es resultado de no creer, de la falta de fe. Así que este versículo 9 es clave. Versículo 9 de Mateo 8. Yo también estoy bajo autoridad. Tengo soldados bajo mis órdenes. Si a uno le digo que vaya, va, y si a otro le digo que venga, viene, y si le digo a mi siervo, haz esto, lo hace. Lo creo. Es liderado para liderar. Tenemos que hacernos esta pregunta: ¿es Jesús realmente mi Señor? ¿Lo estoy viviendo? ¿Es el Señor que da las órdenes para mi vida? ¿Es Él que está ordenando mi vida? Aprendemos no solamente del centurión, también aprendemos aquí de Jesús. Versículo 13 de Mateo 18. Cuando el centurión ha dicho, no vayas a mi casa, no soy digno de que vayas a mi casa, Jesús podría haber dicho, pero ya dije aquí a todos de que voy. No, porque Jesús dijo en el versículo 7, iré a sanarlo. Pero en el versículo 13, Jesús dijo al centurión, ve y que se haga contigo tal y como has creído. Me he encontrado
en distintas situaciones en que he escuchado a personas decir, pero ya dijimos esto, así que está. Y porque se dijo algo, no se puede cambiar. No se puede volver atrás. ¿Y por qué no? Porque dije algo. Iré a sanarlo. Ya está. No acepto otra propuesta. Tiene que ser así. ¿Y por qué? Jesús dijo, Señor centurión, así como creíste, te será hecho. Y Jesús no se movió, se quedó ahí. Y eso que había dicho públicamente, iré a tu casa a sanarlo, quedó sin hacer. Pero Jesús, estás fracasando. No saliste con lo tuyo. Entonces, me gusta ver esta cualidad en Jesús, porque muestra humildad de parte de Jesús. Él no necesitaba tener la última palabra y la única palabra. Estaba dispuesto a escuchar el razonamiento de este hombre que estaba mostrando su fe de una manera realmente notable. Y Jesús, como dijo alguien allá en el fondo, estaba susceptible, sensible a lo que este hombre dijo, a la situación. No es la única vez que Jesús mostró esto. Rápidamente, piensen en Pedro. Alguna vez estaba separado del grupo, andaba por el templo y los fariseos lo encontraron y le preguntaron, ¿y tu maestro no paga el impuesto del templo? Y Pedro dijo, y sí, por supuesto que sí. Y volvió a estar con Jesús y Jesús, que claro, sabe todo lo que pasa. Y entonces Jesús no le preguntó directamente, pero le dijo, che Pedro, los hijos del reino, ¿pagan impuestos? No, los extranjeros. Pero igual, anda a pagar nuestro impuesto. Y bueno, anda a pescar, que sos pescador, bueno, anda a pescar, que hay unas monedas en la boca de un pez y bueno, con eso vas a pagar. Pero en ese caso tenemos a Jesús que sigue lo que él está diciendo. Yo no tengo por qué, porque yo soy el dueño de ese templo. No tengo por qué pagar. Pero igual paga. Estamos dispuestos a actuar de esa manera. Juan y Jacobo, me encantan ese. Una vuelta están por ahí y escuchan a algunos judíos que andan curando, echando fuera demonios en nombre de Jesús. Y Juan y Pedro van y prohíben. Y después van a Jesús y le dicen. Y Jesús dijo, pero no lo prohíban. ¿Por qué lo van a prohibir? Si están haciendo algo en mi nombre, no pueden decir algo en contra. ¿Y cuántas veces mostramos esos rasgos de exclusivismo?
somos nosotros y nadie más, ¿no? Y como que no queremos que otros vengan a predicar. Bueno, a veces tengo dificultad con este pasaje, con este concepto. Pero aunque sea un testigo de Jehová, un mormón que están predicando la palabra y hablan bien de Jesús, ¿sí? Con ciertas cosas que no estamos de acuerdo, que no es bíblico, pero están exaltando el nombre de Jesús. Entonces, no tengo que hacerme mala sangre porque andan siempre en la calle. Bueno, hay para aprender. Y me gusta el otro con Juan y Jacobo también. Entraron en una ciudad samaritana para predicar. Y los samaritanos vieron que iban camino en dirección a Jerusalén. Entonces dijeron, aquí no entran. Bueno, volvieron a Jesús, enojados. Son hijos de trueno. Entonces vuelven haciendo honor a su nombre y dicen, Jesús, ¿quieres que mandemos fuego desde el cielo a consumir esa ciudad? Y Jesús dice, no saben de qué espíritu son. La humildad de Jesús. El no exigir el reconocimiento de que merece. Jesús es el Señor de señores, el Rey de reyes. Toda lengua va a confesar que Jesús es el Señor. Nadie se va a escapar de ese pronunciamiento. Hasta el diablo y los demonios reconocen quién es Jesús. Lo hicieron cuando él estaba en la tierra y lo harán en el futuro cuando Jesús es coronado Rey de Reyes. Sin embargo, no estaba ahí para exigir a la gente ese reconocimiento. Humildemente dio su cara a los que lo iban a pegar. Humildemente fue maltratado como nadie para ser nuestro Salvador. Y nosotros, los discípulos, el discípulo no es mayor que su Señor. No hemos de mostrar, no imitar, pero tener el mismo sentir que hubo también en Jesús y humillarnos. Ser humildes en todo nuestro trato con los demás. Jesús, cuando recibió el informe de los discípulos, cuando regresaron de su primera experiencia de predicar, y volvieron eufóricos, porque echaron fuera demonios en nombre de Jesús, porque sanaron, porque hicieron milagros. Y Jesús dijo, ¿se acuerdan? Más contentos de estar sus nombres escritos en el cielo. Eso es lo importante. Nuestra relación con el Señor es lo más importante. Jesús, mostrándose totalmente humilde,
y sumiso a la voluntad del Padre. El jardín de Edén, no, de Getsemaní, de Olivos, allí donde oró con agonía: Padre, si es posible, pase de mí esta copa, pero no lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. La humildad, la humillación de nuestro Señor. Y encontramos que esa relación en la Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, los tres, mostrando esa mutua sumisión entre ellos para glorificar el uno al otro. Así que Jesús con el centurión nos enseña que la humildad nos permite escuchar al otro. Nos enseña que podemos considerar sus ideas, sus propuestas. Y tanto Jesús como el centurión nos enseñan que nadie es solamente un líder, sino que también es un liderado. También es un siervo. También está bajo autoridad y debe ser sumiso. La humildad nos hará sumisos a nuestro líder y a su vez nos hará mejores líderes. Porque mejor líder que Jesús no hay. Si te vuelves como Jesús, impecable. Serás un buen líder. Así que, ¿quieres ser un buen líder? ¿Quieres ser un buen siervo de Jesús? ¿Quieres escuchar del Padre: bien hecho, siervo fiel? Entra nomás en el reino, en el gozo de tu Señor. Entonces seamos como Jesús. Seguí su ejemplo de sumisión, obediencia, humildad y fe. Y seguramente como el centurión, como Moisés, como Josué, como Caleb, vamos a poder liderar el pueblo de Dios con eficacia y con la victoria que da Dios, porque Él estará liderándonos por donde sea que vayamos. Que el Señor nos ayude en esta gran empresa de representarle aquí en la tierra. Oramos. Nuestro Dios, estamos agradecidos a ti por estas muestras, estos ejemplos de liderazgo, pero más que liderazgo, de humildad, de sumisión y de fe. Cualidades que permiten que seamos siervos tuyos, haciendo lo que tú quieres que hagamos. Gracias por esta cadena de servicio en que tú nos has puesto. Y que así como hay hermanos que nos están liderando y guiando y ayudando en nuestras vidas cristianas, también nosotros podemos estar haciendo lo mismo con otros. Ayúdanos en esto, ayúdanos a desarrollarnos en la fe en nuestro gran Dios y Salvador Jesús. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.